Solo yo puedo contar esta historia. Solo yo conozco la entraña de mi maltratado y envejecido corazón. He sepultado muchos yoes en el serpenteante camino hasta arribar a José Niebla. Sé que vengo de lejos, desde la caverna del tiempo. Debo haber muerto y renacido 1000 veces, siempre resucitado por el llamado angustioso de mis amados imbéciles. Yo retorno en medio de sus terrores y los calmo, me temen más que a la peste y, sin embargo, esperan mis favores. Soy el destinatario de sus oraciones, y yo por mi parte creo en su ingenuidad, pues es la fuente de todo mi poder. Se sabe que uno de mis nombres fue alguna vez Julián Camacho, y mis padres eran campesinos de vía miserable que se instalaron en los suburbios de una ciudad. Mi padre, un borracho de humor grotesco, trabajaba como sirviente en un modesto circo, limpiando las jaulas de las bestias. A veces llegaba a casa disfrazado con una nariz postiza y una peluca roja, gritando: «Prepárate, mujer, que esta noche vas a revolcarte con el duque de Rojo». Mi madre, una mujer débil y epiléptica, fue pitonisa en el circo. La más extraña de sus premoniciones fue anunciar que pariría un dragón poco antes de mi nacimiento. 2 tragedias marcaron mi infancia en el circo. La primera fue la de los hermanos acróbatas Flavio y Adrián. Flavio estaba prometido con Roxana, la domadora de leopardos, pero su hermano menor, Adrián, la sedujo durante una tormenta. Nadie supo si Flavio lo descubrió, pero poco después los hermanos decidieron realizar su número de triple salto mortal sin la red de protección. En el aire, sus manos apenas se rozaron en un adiós helado y el cuerpo de Adrián se destrozó contra el piso. De aquel suceso intuí que en los juegos de pasión y muerte no hay manos confiables. El otro acontecimiento fue la muerte de mi padre, desquiciado por el aguardiente, embestido por un rinoceronte dentro de su jaula. Aquello nos hundió en la pobreza. Mi madre enloqueció sin retorno y mis hermanos se hicieron mendigos. Yo heredé el oficio de mi padre, limpiar la suciedad de las bestias. El olor a la mierda del hipopótamo se perpetuaría en mi nariz para siempre. Huí de aquella miseria y a los 7 años, completamente huérfano, me convertí en un pequeño pícaro ladronzuelo. En una aldea llamada El Silencio me encontró un humilde clérigo, Bernardo, quien se condolió de mí y me llevó al monasterio. Allí, a cambio de sustento, aprendí a leer, aunque las lecciones de escolástica me dejaban indiferente. Mi adolescencia fue sacudida por la presencia de Fray Juan, un hombre de mirada bondadosa considerado un hereje. Me acerqué a él y me respondió con una parábola sobre el desapego. Poco después fue brutalmente azotado frente a mí por una comisión de notables religiosos. Al verlo soportar la humillación sin poder, me pregunté para qué servía el sacrificio del yo. Aquella noche fue desterrado y su recuerdo me perturbó para siempre. Quizás era un santo tan verdadero como yo soy demonio. Mi vida en el monasterio se llenó de dudas y lujuria, avivada por la enigmática pintura de la Virgen de la Piedad. Fingía orar durante horas para contemplar su boca carnosa, imaginando su cuerpo desnudo bajo la túnica. Mis fantasías sacrílegas me llevaron a un onanismo incontenible. Una noche, el seminarista Dorian se deslizó en mi celda y me practicó una felación, pero mi obsesión seguía siendo la Virgen pintada. El estoicismo de Fray Juan, la lascivia de Dorian y la virtud hermética de la Virgen me confirmaron que la senda divina no era para mí. Deserté del monasterio, abandonando la idea de robar la pintura que me habría condenado a la masturbación perpetua. En otra vida, fui inflamado por el espejismo de la creación artística. En una cabaña destartalada, durante un invierno inclemente, pinté una serie de cuadros febriles de cielos sangrientos, sapos danzantes y flores cóncavas como vulvas. Presenté 2 de mis obras a la Academia de Artes con la esperanza de ser admitido, pero fui rechazado. La humillación fue profunda cuando, al retirar los cuadros, un funcionario me llamó con sarcasmo el pintor de las vulvas en flor mientras otro reía estruendosamente. Decidí buscar a un gran pintor que vivía a muchas leguas, un hombre que, según me dijeron, también había sido rechazado por la Academia. Me presenté ante él, un viejo sordo de carácter agrio, fingiendo ser el hijo de una antigua modelo suya. El pintor era Francisco de Goya. En las paredes de su casa, la quinta del sordo, vi las sobrecogedoras pinturas negras. Contemplé a Saturno devorando a su hijo y me estremecí ante los grabados de los sueños. Mi admiración se mezcló con envidia. Poco después, destrocé mis cuadros fallidos y arrojé mis pinceles a las aguas del río Manzanares. Luego, en Venecia, fui Julián Franco, sirviente diligente y discreto en un burdel llamado la Casa Rosada. Recibía a los clientes, asignaba fichas con emblemas de animales que identificaban a cada prostituta tigra, loba, zorra y mantenía el orden. Pisoneando por los orificios de los tabiques, descubrí el poder de la lascivia y fui iniciado en sus artes por la más vieja y sabia de las meretrices. Una noche fui testigo de la impotencia del gran seductor Giacomo Casanova con la bella Dalila. Di su vergüenza, su sollozo, y como pago por su ternura y sobre todo por su silencio. Aprendí que hasta los grandes mitos tienen sus flaquezas. Mi vida en el burdel terminó cuando unos encapuchados prendieron fuego a la casa de madera. Escapé por una ventana mientras la casa se consumía en llamas. En otro tiempo y lugar fui Julián Palomino, ayudante en una manufactura de tapices. Mi maestro, Juvenal el Justo, era un anarquista que seguía las ideas de Bruno Catalán. La autoridad embrutece al hombre y debe ser abolida, si es necesario, por la fuerza. Me uní a una secta clandestina llamada Sociedad de Mutuo Auxilio. Cuando los artesanos presentamos un manifiesto con reivindicaciones al amo de la manufactura, Abel del Rachid, este respondió con burla y luego con furia. Un compañero, Ramiro Bravo, fue azotado en la plaza pública. La humillación desató la rebelión. Los trabajadores, liderados por Juvenal,
derribamos los telares. La respuesta fue una masacre. Guardias mercenarios irrumpieron a caballo y nos aniquilaron. La cabeza de Juvenal del Justo fue exhibida en una jaula. De aquel episodio sangriento aprendí el riesgo de desafiar al poder sin los medios para derribarlo. En París fui Julián Corona, coimé en el café de las 1000 columnas. Mi verdadera aspiración era ser un gran taur, pero me fascinaba el billar. Fui testigo de una partida histórica entre el maestro francés Mingot y un misterioso extranjero conocido como el griego. El duelo fue épico. Un choque de estilos y temperamentos. La partida quedó suspendida y las apuestas se redoblaron para la noche siguiente. Yo, que detestaba el chauvinismo parisino, apostaba secretamente por el griego. La noche decisiva, la partida llegó a un final tenso. Mingot, a punto de ganar, se preparaba para una carambola magistral usando su famoso efecto de retroceso. Fue entonces cuando, tentado por la jugosa recompensa de un traficante de joyas que apostaba por el griego, ensalivé la punta del taco de Mingot. Al ejecutar el tiro se produjo una pifia. Mingot quebró su taco de cólera. El griego completó su corrida y ganó. Alguien descubrió mi trampa y tuve que saltar por una ventana para escapar de la furia de los apostadores. Como el soldado realista Julián Fuchone, estuve de guardia en el fortín de La Guaira, custodiando al más desalmado de los terroristas, el generalísimo Francisco de Miranda. El gran precursor, el hombre que soñaba con una Colombia continental, estaba encadenado a un catre como un perro, traicionado por los suyos. Observé su desilusión, la espantosa desgracia del idealista cuya quimera se derrumba. Cuando un grupo de prisioneros revolucionarios escapó por un túnel, yo y otro soldado, Adolfo, decidimos desertar por el mismo agujero para no ser acusados de negligencia y ejecutados. Finalmente, como Julián Calamares, un hombre sin rumbo, renqueante y vestido con ropas pobres, llegué a un corral de comedias. Quedé hipnotizado por la representación de la vida es sueño. El teatro me reveló el misterio de mi propia condición. Me quedé como aprendiz de carpintero y utilero, participando en humildes papeles de relleno, como soldado mudo o borracho dormido. Me sentía como un caracol abrumado por el mar. Desarrollé una pasión reprimida por la primera actriz, la bella Lorena, prometida del apuesto protagonista, Rolando Alcázar. Mi confidente era el enano Matatías, bufón de la compañía. La compañía se hizo ambulante, y durante el viaje estrenaron una obra trágica escrita por el dramaturgo Demetrio Dumas llamada Fatalidad. Trataba sobre un excéntrico tirano llamado José Niebla, interpretado por Rolando Alcázar. La obra fue un éxito. Llegamos a la península de Tacalma, una comunidad apacible y melancólica, descontenta con sus corruptos gobernantes. Durante una cacería, Rolando Alcázar sufrió un accidente y quedó incapacitado para actuar. Cuando todos discutían quién podría reemplazarlo, yo, el insignificante utilero Julián Calamares, dije con voz rotunda: yo me sé el papel y puedo hacerlo. Mi transformación en el escenario fue impresionante. Me convertí en José Niebla. Mi voz adquirió una resonancia metálica y mi rostro una seductora fuerza demoníaca. El triunfo fue abrumador. El público me ovacionaba con frenesí, arrojando rosas rojas a mis pies. Fui impulsado por un ansia de gloria. Una noche, al finalizar la función, decidí no regresar tras bastidores. Bajé del escenario y, seguido por la muchedumbre, marché al Palacio de Gobierno. Con una altivez que nunca antes había poseído, le anuncié al gobernador: desde este instante, yo soy el dueño del poder. Fui aclamado por los tacalmenses. Tomé el nombre de José Niebla para siempre. Mi primer decreto fue la disolución de la compañía teatral. Los comediantes, liderados por Rolando Alcázar y Demetrio Dumas, se refugiaron en la alcaldía para resistir. Dirigí el asalto yo mismo. La masacre fue terrible. Vi a Rolando Alcázar caer sobre el mismo tablado donde había actuado, atravesado por la espada de un guardia. No sentí piedad. Descubrí al enano Matatías, aterrorizado, y le perdoné la vida para convertirlo en mi esclavo. Demetrio Dumas y Lorena lograron huir. Esa noche vi mi reflejo de Julián Calamares en un espejo y lo rompí, condenándolo al destierro perpetuo. Se iniciaba la era de José Niebla, el único. Prometí la felicidad dentro del orden a cambio de la obediencia absoluta. Nombré a Matatías canciller de la nueva república. A Renzo Pompilio, el actor que interpretaba roles masculinos y femeninos, lo hice jefe de la policía. Él fundó el cuerpo de los ojos y oídos de El Único, policías mudos que sembraban el terror. Para aislar a Tacalma ordené la construcción de una gran muralla. Dos obsesiones me atormentaban: el recuerdo de Lorena y el deseo de capturar a Demetrio Dumas, el creador del personaje que ahora verá yo. Odiaba a Dumas por haber renegado de su mayor creación. Lo quería vivo, humillado, para que escribiera el acto final de Fatalidad. Mi vida se llenó de excesos. Benito, un antiguo peluquero, se convirtió en mi proseneta, organizando un desfile interminable de mujeres para aplacar el vacío dejado por Lorena. Mi poder era absoluto y lo ejercía con capricho. Obligué a los tacalmenses a usar abrigos en verano y ropa ligera en invierno para demostrar que mis órdenes eran más importantes que la naturaleza. Pero una úlcera crecía en mi corazón, el amor no correspondido por Lorena. Finalmente la encontraron. Vivía bajo una falsa identidad con el hijo que había tenido con Rolando Alcázar. Le envié una carta declarándole mi amor y poniendo mi poder a sus pies. Fui rechazado. La furia me consumió. Hice prisionero a su nuevo amante, el músico Genaro Solís, y le envié a ella la camisa ensangrentada. Finalmente Renzo Pompilio la amenazó con hacerle daño a su hijo. Lorena cedió. Se presentó ante mí en el palacio y se arrodilló, besando la espuela de diamante de mi bota, recitando las mismas líneas de su misión de la obra Fatalidad. Una vez saciada mi lujuria, mi pasión por ella se disolvió. Mis días transcurrían entre el tedio del poder,
las intrigas de mi corte y la paranoia. El enano Matatías llevaba un diario secreto, un registro de mi decadencia. Me llamaba el Carroña. Anotaba mi obsesión por el billar, mis ataques de ira cuando fallaba una carambola, mis sesiones de tortura en la mazmorra. Mi única esperanza de trascendencia residía en los inventos de Leobardo de Baesequero, un genio que me prometió la inmortalidad a través de un círculo de plata que conservaría mi voz y un telenieblizor que proyectaría mi imagen para siempre. Durante el carnaval, el círculo azul, liderado por Dumas, lanzó un audaz atentado. Intentaron tomar un cuartel y una mujer disfrazada de Diana, la cazadora, logró herirme con una flecha de ballesta. La rebelión fracasó, pero la leyenda de Demetrio Dumas creció. Mientras convalecía, al borde de la muerte, me aferré a la vida por el odio a mis enemigos y el miedo a que celebraran mi caída. La vida se convirtió en un sueño patético, atormentado por pesadillas, donde perdía mi poder absoluto en unas ridículas elecciones. Despertaba gritando, anhelando ser simplemente José Niebla, el tirano de fatalidad, sin las fasas de la presidencia. El poder es mi esencia, un delirio más intenso que el de un opiómano. Mando porque me da la gana, porque me sale de los testículos, y mi mayor placer es el rugido de entusiasmo de mis amados imbéciles, que me sustentan, me idolatran y me temen. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.